Bienvenidos, hermanos. Muchas bendiciones para todos. En la iglesia de Cañada Honda, mi iglesia. Quisiera que cuando me presenten aquí nadie me vea como un extraño. Ustedes saben que yo soy de aquí. ¿Es Cristina? ¿Sí o no? Muy bien, esta mañana, hermanos, vamos a hablar sobre un tema. La persona que me invitó me hizo referencia a que quería que yo me inclinara por el aspecto profético, porque en la mayoría de las veces es el tema que más me identifica, Daniel, Apocalipsis. Pero esta mañana yo quiero que nosotros reflexionemos sobre un tema de vital importancia que se habla muy poco. Recuerdo hace muchos años, leí una de las frases célebres de que la mejor forma de usted vencer a su enemigo es conociendo el arma que usa. No puede usted enfrentar a un enemigo. Emilia, saludo, un abrazo. Mi madre. No puede usted enfrentar a su enemigo sin saber real y efectivamente el poder que tiene. Porque su preparación dependerá en gran medida de tener conocimiento del enemigo que usted va a enfrentar. Si usted no conoce el enemigo que usted va a enfrentar, entonces no se va a preparar lo suficiente. Esta mañana exactamente eso es lo que nosotros queremos. En un tema reflexivo, un tema que lo voy a asumir despacio, y qué bueno que me toca predicar a esta hora de la mañana, porque ahorita ya me corresponde predicar en otra iglesia vía Zoom de Chicago, allá en Estados Unidos. Bueno, tenía la presión de que salía de aquí, entonces el culto divino en esa iglesia comienza, cuando aquí son las 12, comienza efectivamente allá, y iba entonces a salir con esa presión. Pero cuando se me dijo que el culto aquí es a las 10, entonces eso me tranquilizó, porque eso significa que tengo tiempo para salir, incluso hasta una hora para poder llegar a mi casa y prepararme, y entonces compartir con los hermanos de aquella iglesia. Y esta mañana, hermanos, tenemos tiempo suficiente. Vamos a compartir un tema de, repito, vital importancia para nosotros los adventistas, que dicho sea de paso, con poca frecuencia se habla de estos temas. Yo quiero hablar, por supuesto, lo podemos ubicar del contexto profético, porque es parte de la preparación que necesitamos como hijos e hijas de Dios para los últimos días. Quiero que hablemos un poquito sobre los demonios. Vamos a hablar un poco sobre qué cosa, hermanos, sobre los demonios. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Voy a poner esto por aquí, no vaya a ser que me lo lleve sin querer. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te invitamos para que tu Santo Espíritu se posesione de nosotros, para que recibamos tu bendición y para que al salir de esta casa, tu casa, Padre Celestial, salgamos convencidos de que tú has estado con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos. ¿Qué conocimiento tenemos nosotros sobre el poder que tienen los demonios? ¿Qué conocimiento tenemos nosotros sobre la capacidad que tienen nuestros enemigos de organizarse y luchar contra nosotros para mantenernos sometidos en el pecado? La influencia de la mitología mesopotámica es determinante para lo que se cree hoy en el mundo acerca de los demonios. La mayoría de las creencias que hoy son parte de las religiones tienen mucho que ver con lo que se viene creyendo en Babilonia desde la antigüedad. Sin embargo, aunque nosotros siempre hacemos referencia a lo que se cree y lo que se viene creyendo en las iglesias a partir de lo que se creía en Babilonia, yo quiero que reflexionemos sobre todo en por qué los babilonios terminaron creyendo en lo que creen, por qué los acadios, por qué los sumerios, por qué los persas y finalmente los babilonios terminaron creyendo en lo que terminaron creyendo. ¿Hasta dónde la creencia de los acadios, de los sumerios, de los mesopotámicos en sentido general, de los babilonios, de los persas, hasta dónde las creencias de ellos? Acaba de llegar mi hija, esa rubia es mi hija. ¿Hasta dónde la creencia de ellos afectó a los egipcios? Y después de haber afectado a los egipcios, también terminó afectando, influenciando con el tiempo a los judíos. ¿Y hasta dónde entonces lo que terminaron de creer los judíos, lo hemos terminado de creer nosotros? ¿Hasta dónde eso impacta nuestra relación con Dios? Y aquí yo quiero, para que me logren entender lo mejor posible, que ustedes comprendan lo siguiente. Cuando escuchamos en los medios de comunicación de que la policía aprendió a un delincuente, ¿qué es lo que está diciendo el comunicador? ¿Qué fue lo que hizo? Que lo agarró. Vamos a hablar sobre los procesos de aprehensión.
Hay un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Cire Gatón, bueno, falleció recientemente, que él decía en uno de sus libros, Carácter y Personalidad, que la formación es un proceso de aprehensión de hábitos y de conocimientos, de agarre, aprehensión de hábitos y de conocimientos que le van dando a un individuo impulsos racionales o irracionales hasta definir su personalidad en un radio de acción y de conducta determinada. Si bien es cierto que lo que nosotros somos hoy es el resultado de lo que hemos aprendido, lo que hemos agarrado en nuestro proceso de formación, no es menos cierto de que la formación de una religión, de una iglesia, tiene mucho que ver con lo que ha aprendido o lo que ha agarrado, no en términos solo doctrinal, sino también como resultado de lo que creyeron otras religiones en la antigüedad. La iglesia adventista del séptimo día tiene sus creencias fundamentales. Nosotros llegamos a la conclusión de que de la A a la Z, ninguna de nuestras creencias tiene la más mínima influencia mesopotámica. Pero si el judaísmo tiene creencias mesopotámicas o influencias mesopotámicas, ¿hasta dónde el judaísmo influenció al cristianismo y hasta dónde el cristianismo es capaz de influenciarnos a nosotros? Como yo dije en principio que vamos a hablar esta mañana sobre el poder que tienen los demonios y en la parte final, por supuesto, cuál debe ser nuestra actitud para enfrentar a nuestros enemigos. Yo quiero que pensemos solamente en dos textos. Capítulo 1, versículo 27. Vamos a buscar el primer texto. 1:27 del libro de Génesis. Y vamos a comenzar a interpretar qué llegaron a creer los judíos como resultado de lo que creyeron los mesopotámicos. Y a donde yo lo quiero llevar a ustedes es exactamente a la declaración de Cristo cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué relación tiene eso con los demonios? ¿Y qué relación tiene esa declaración entonces con lo que yo voy a tratar ahora aquí, que es la creación de Eva? Eso no tiene ninguna relación aparentemente. Y vamos a darnos cuenta que sí. Capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 27, dice la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 27, que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. ¿Qué cosa, hermanos? Los creó, varón y hembra. En el capítulo 2, versículo 21, entonces nosotros leemos lo siguiente. Capítulo 2, versículo 21, dice que entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras Adán dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová sacó de Adán, entonces hizo ¿qué cosa? Hizo a una mujer, en este caso Eva. Los mesopotámicos habían llegado a la conclusión, en sus vastísimas creencias de muchos dioses y muchos demonios, de que estas son dos mujeres diferentes. Que la primera mujer se llamaba Lili, esta que aparece en el capítulo 1, versículo 27. Esta no es Eva, esta es Lili. Lili, por una decisión unipersonal, llegó a la conclusión de que no quería seguir viviendo en el Edén y que por lo tanto iba a salir. Las creencias, la mitología de Mesopotamia, llegaba a la conclusión de que ella se había ido del Edén, y de que entonces cuando se condujo al Mar Rojo, que más tarde se abre para que crucen los judíos, se casa con un demonio de nombre Samael. En virtud de que los judíos también, años más tarde, comenzaron a hacer estudios los eruditos de por qué un cristiano necesita lo que llaman para la liberación del semen, la emisión nocturna. Es lo que le dicen a los hombres. Bueno, y tú anoche... Tú nunca has tenido la oportunidad, bueno, de soñar un sueño sexual. Y por lo tanto, si te soñaste, eso es para que tú puedas liberar. Y eso lo permite Dios. Para que tú puedas liberar la vesícula seminal y por lo tanto no tener necesidad de actos pecaminosos, como es la masturbación. Los judíos llegaron con el tiempo a la conclusión de que ¿cómo es posible que Dios me dé a mí un sueño donde yo en ese sueño lo que estoy teniendo relaciones sexuales con otra mujer diferente a mi esposa? ¿O cómo es posible que Dios me dé a mí un sueño donde yo estoy teniendo relaciones sexuales con una mujer que inclusive hasta conozco, que no va a ser mi esposa? Es más, que tiene su esposo. ¿Me puede Dios dar ese sueño? Y de repente, cuando yo tengo la visión nocturna, llego a la conclusión de que eso lo hizo Dios exactamente para que yo me liberara. Pero ¿puede Dios darme un sueño de esa naturaleza?
Y entonces, ¿quién es que de ese sueño? Los judíos habían llegado a la conclusión de que conforme a los estudios de los mesopotámicos, cuando eso ocurría, no era más que Lili que se había convertido en un demonio y su misión especial consistía en exactamente generar ese tipo de sueño. Entonces nosotros podemos llegar hoy a la conclusión de que de repente cuando un adventista, el séptimo día, un cristiano tiene ese tipo de sueño, no es Dios que se lo está dando, sino se lo está dando ¿quién? Lili. En el capítulo 2, versículo 21 dice que entonces Dios hizo que Adán durmiese y mientras dormía tomó una de sus costillas. Y entonces de la costilla de Adán hizo una mujer que puso por nombre ¿cómo? No cabe la menor duda de que tanto la mujer del capítulo 1 como la mujer del capítulo 2 es la misma. Lo que está haciendo es sencillamente entrando en detalles. Pero los mesopotámicos no creían eso. Es más, llegaban más lejos. Y aquí lo más importante es que nosotros reflexionemos. ¿Y eso llegaron a creer los judíos con toda y la práctica del sábado? Por supuesto. Muchos judíos creían, a pesar de que no comían cerdo y de que guardaban el sábado, de que estas creencias mesopotámicas, algunos judíos eran ciertas. Y los eruditos llegan a la conclusión de que antes de fallecer Salomón tenía su diario. Y en su diario escribió muchas cosas que tenían que ver exactamente hasta con los demonios. De acuerdo a los eruditos judíos, cuando el corazón de Faraón fue endurecido, no fue Dios que se lo endureció, porque Dios no le endurece el corazón a nadie, sino que más bien el endurecimiento del corazón de Faraón no fue más que el resultado de la presencia de Aver-Sebó. Aver-Sebó fue exactamente, a juicio de los judíos, el demonio designado por Satanás para luchar contra Moisés para que el príncipe de Egipto no aceptara ninguna de sus propuestas de sacar el pueblo de aquella tierra. Todas esas creencias, más allá de que fueron diseñadas por los mesopotámicos, fueron creídas por los egipcios, fueron creídas por los judíos, y máxime cuando los eruditos llegan a la conclusión de que precisamente Salomón también había dejado escrito esto en su diario. No sé cuántos de ustedes se han preguntado por qué Jesús, mientras anduvo por las ciudades de Palestina, la mayoría de los milagros que Jesús realizaba era sacar ¿qué cosa? Demonios. Y donde quiera Jesús estaba sacando ¿qué cosa? Demonios. ¿Por qué? ¿Por qué tantos demonios? Yo quiero que busquemos algunos textos en el Nuevo Testamento, por supuesto, para que veamos hasta dónde los judíos creían tanto en el poder de los demonios y el impacto que tenía sobre ellos estas creencias antiguas, que llegaron a enraizarse en las creencias del judaísmo. El primer texto que vamos a buscar es exactamente el libro de Mateo, capítulo 16. Quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer un texto de vital importancia para nosotros en la comprensión de lo que estamos tratando esta mañana. Capítulo 16 del libro de Mateo. Y vamos a leer versículo 15 en adelante. Capítulo 16, versículo 15. Dice allí la palabra de Dios. Jesús, reunido con los discípulos, les dice: ¿quién decís vosotros que soy? Respondiendo el que siempre respondía, ¿quién era? Simón Pedro. Digo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios qué? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Hay algún tipo de creencia demoníaca ahí? Para nosotros no, porque el único texto, la única interpretación que tiene ese texto es que la confusión hoy en día de que la iglesia popular entiende que cuando Cristo dijo tú eres Pedro y sobre esta roca, se estaba refiriendo que la roca era ¿quién? Pedro, pero realmente la roca ¿quién era? El mismo Cristo. ¿Por qué Jesús escogió exactamente ese lugar para hablar con Pedro, con los discípulos y decirle:
sobre esta roca edificaré mi iglesia. Exactamente. Todas las creencias antiguas habían llegado a la conclusión de que existía la puerta del inframundo. ¿Saben ustedes lo que es la puerta del inframundo? La puerta del inframundo son las puertas del infierno. Es tanto así, hermanos, que en este mismo texto Jesús le dice, ¿y las puertas de qué cosa? ¿Y las puertas de qué, hermano? Del inframundo, del Hades, del infierno, no prevalecerán contra qué. ¿Por qué tiene Cristo que decirle a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? ¿Qué Jesús le estaba diciendo realmente? Lo que pasa, hermanos, que los judíos habían llegado a la conclusión, igual que los mesopotámicos, los acadios, los medos, los persas, los babilónicos, los sumerios, de que en todos los países del mundo no solamente hay designaciones satánicas, sino que también hay una puerta al inframundo. Y en el caso de Israel, la puerta al inframundo era exactamente el lugar donde Jesús le estaba diciendo estas palabras a Pedro. ¿Qué creían los judíos? Los judíos creían que exactamente ahí había un lugar a través del cual una montaña rocosa, donde había una cueva que ellos entendían que por ahí era que entraban y salían ¿quiénes? Los demonios. Muchos judíos durante muchos años, en función de la interpretación primaria de los apóstoles, habían llegado a la conclusión de que cuando Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, sobre esta roca edificaré mi iglesia, le estaba diciendo, voy a colocar y voy a edificar mi iglesia por encima de los demonios. Yo le voy a decir una cosa a ustedes, hermanos. ¿Son los demonios realmente seres poderosos? ¿Son realmente los demonios seres poderosos? Voy a compartir con ustedes la página 39 de este libro, Primeros Escritos. Recuerden ustedes que la misión de un sermón de sábado, dice el pastor Hammer del libro Apacienta mis ovejas, que por supuesto el predicador no puede llevarle paja el sábado a la iglesia porque las ovejas no se alimentan con paja. Y usted puede llegar a la conclusión de que siempre ha sido muy celoso con eso, extremadamente celoso. Ustedes no se imaginan, aprieto hasta los dientes cuando yo veo que el sábado le dan el púlpito a una persona que no lleva nada. Que no lleva nada. Es comida sólida que necesitan las ovejas. Y más en el tiempo que estamos viviendo. No paja, y lo dice el pastor. En uno de los clásicos del adventismo que es Apacienta mis ovejas. La página 39, hermanos. Vean ustedes lo que dice. La santa ciudad, en ella hay perfecto orden y armonía. Está hablando la sierva de Dios. Todos los ángeles comisionados para visitar la tierra llevan una tarjeta de oro que al salir o entrar en la ciudad, todos los ángeles que están comisionados para visitar la tierra llevan un carné, una tarjeta de oro que al entrar por la puerta o al salir por la puerta de la ciudad tienen que presentárselo a un ángel en la puerta. En otras palabras, los ángeles que vienen a la tierra a asistirnos, a trabajar, a protegernos de los demonios, para ellos salir de la ciudad no pueden salir con un vuelo que vaya más rápido que la imaginación, sino que por encima de todo esos demonios tienen que detenerse en la puerta a presentar un carné. Ángeles designados en la puerta, y cuando regresan de la tierra o de cualquier lugar del universo tienen otra vez que presentarlo. ¿Y por qué eso? Le hago una pregunta a ustedes. ¿Para qué tiene una persona que presentar en la puerta de la ciudad, de una empresa o de cualquier lugar? Tiene que presentar un carnet. ¿Por qué? ¿Para que sepa que pertenece? Hoy no se puede presentar uno ahí que no pertenezca a la institución que quiere entrar. ¿Y quién puede llegar a la puerta del cielo y engañar a dos ángeles que están parados ahí? ¿Quiénes lo pueden engañar? Por un ser del universo, sea creado ángel o no, en cualquier dimensión que se presente en el cielo, va a engañar a dos ángeles que están en la puerta. Claro que sí. Claro que sí. Voy más lejos. En el capítulo 10, y quiero que me acompañen, en el capítulo 10 del libro de Daniel, vayan conmigo a ese texto, Daniel capítulo 10.
En el libro de Daniel capítulo 10, hay un texto, versículo 11, que quiero que me acompañen ahí. Lean conmigo, hermanos. Dice allí la palabra de Dios, capítulo 10, versículo 11. Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto contigo me puse en pie temblando. Mientras hablaba conmigo, ¿no? Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales sacerdotes, príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién está hablando ahí? ¿Sabe usted quién está hablando ahí, hermano? ¿Está hablando quién? Gabriel. ¿Quién era Gabriel? El que sustituyó a quién? A Lucifer en el cielo. Cuando Daniel estaba buscando respuesta, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí en cautiverio? 70 años. Tenemos que humillarnos delante de ti durante 21 días. Dice que comenzó a ayunar, a orar, a inquirir. Quería la respuesta, quería la solución ya a un cautiverio de 70 años. Y Daniel era tan popular en el cielo, era tan querido en el cielo. Dice el texto que el ángel Gabriel le dice, Daniel, han pasado 21 días. Pero desde el momento mismo que tú comenzaste a ayunar y a orar, en ese momento la respuesta fue enviada. ¿Saben a quién enviaron a traer la respuesta a Daniel? Mandaron a Gabriel, el ángel más poderoso del cielo. Pero él está diciendo, durante 21 días estoy luchando con el príncipe de Persia. Algunos llegan a la conclusión de que el príncipe de Persia es el mismo Satanás, o que es un superdemonio designado exactamente a la primera nación que recibe la influencia de los mesopotámicos. De ahí la conclusión de algunos eruditos de que cada nación tiene un demonio especial designado. Pon esa gente a beber, pon esa gente a gozar. Busca la forma de que haya, como me dice una persona en estos días, yo odio cada vez que escucho esos pentecostales por ahí predicando con una bocina por aquí y por allá. ¿Saben lo decente que son ustedes los adventistas? Pero los pentecostales están aquí y están allí predicando y una bocina por allí. ¿Qué tú crees eso, Rafael? Ojalá que haya más. ¿Tú sabes por qué? Porque tú me estás diciendo eso con relación a los pentecostales. ¿Por qué tú no me lo dices con relación a la cantidad de beventina que hay en esta ciudad? Y la cantidad de gente que son capaces de poner un musicón en un vehículo y tú a bailar, se ha dicho. Esto sí pueden. Ahí no hay problema. Porque eso es parte de nuestra cultura. El ángel Gabriel dice, y tuvo que venir Miguel. ¿Quién es Miguel? El mismo Cristo, para ayudarme. Porque ese ángel superpoderoso no tuvo capacidad para llevar la respuesta. Mis hermanos, y si nosotros oramos por la solución de nuestros problemas familiares, si nosotros oramos por tantísimas cosas que nos ocurren en la vida, si nosotros somos capaces de buscar de Dios, si fuésemos capaces de buscar de Dios como lo hacía Daniel, si llegásemos a ese nivel, aún así nosotros tenemos que estar conscientes de que hay demonios designados que en el caso de muchos de nosotros no tienen que ser ni tan muy poderosos. Y mientras más poder buscamos nosotros aferrándonos y humillándonos delante de Dios, más dispuesto va a estar Satanás para enviar ángeles mucho más poderosos, hermanos, para que precisamente se impida el que lleguen respuestas a nuestros hogares. Ustedes recuerdan el relato donde Jesús, el libro de Mateo, exactamente está en el monte, llega un padre con su niño hidrópico. Este niño estaba endemoniado. Comenzaron los discípulos que hasta bautizaban a orar para que saliera, ¿qué cosa? Y entonces, no, nada, fracaso. Cuando llegó Jesús, ¿qué le dijo el padre? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, yo estoy luchando y yo aquí le di mi hijo a tus discípulos para que sacaran este demonio, pero ellos no han podido sacarlo, no han hecho nada, de manera que la respuesta de Jesús fue, oh generación, a los discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo lo voy a soportar?
Este género no sale sino con qué cosa, hermanos, con ayuno y qué. Los demonios, hermanos, los demonios son reales. Los demonios son reales. Si nosotros hoy en día abrazamos la palabra de Jesús, inspirada, ¿no?, que encontramos exactamente en el conflicto de los siglos, página 480, despierte el pueblo de Dios de su somnolencia, estudie la verdad tal cual es en Cristo Jesús, inicie un proceso de arrepentimiento y de reforma, y no van a faltar evidencia de que Satanás estará despierto, porque llamará en su ayuda a todos los ángeles caídos de su reino, a todos. Y la misma sierva de Dios aduce de que incluso hay demonios que están ahí retenidos hasta los últimos días. Y entonces todo lo que está pasando, como dice la sierva de Dios, cuando termine la gracia, Satanás tendrá control completo de los impenitentes. No es control completo de los demonios solamente, sino control completo. Y si lo que está pasando hoy en día es sin que él tenga control completo, ¿qué no va a pasar cuando lleguemos entonces al último round y Satanás entonces diga, solamente gano por nocaut? Lo va a tirar todos, hermano, todo. Y si nosotros no somos capaces de tener una experiencia personal con Dios de tal manera de que tenga la seguridad de la salvación, hermanos, ¿qué va a pasar con nosotros cuando esos momentos exactamente lleguen? Capítulo 8, versículo 2 del libro de Lucas, la palabra de Dios dice que había un grupo de mujeres que le servían a Jesús. Estaba Miriam, Juana, la esposa de Chuza, que era intendente de Herodes, y estaba también María Magdalena. Y entonces dice el texto, y de estas mujeres Jesús había sacado, ¿qué? Muchos demonios. Y la pregunta que yo siempre me hago, ven acá, y María Magdalena, que era prostituta, había básicamente dos cosas que identificaban a una mujer prostituta: un buen perfume y mucho cabello. Por supuesto que cuando ella entrega su vida a Jesús, le dice, mira, yo aquí no vengo a media. Su padre Magdalo, en honor a él, por supuesto, se le puso el nombre a la aldea de Magdala, un hombre que había construido un castillo, llamando el castillo de los forrajidos de Samaria. Como era un hombre de mucha prestancia social, se decidió cuando falleció el ayuntamiento de la ciudad ponerle el nombre a una aldea llamada Magdala en honor a su padre. Y el nombre de Magdala y el nombre posterior de María Magdalena, María de la aldea de Magdala. Esta mujer, que había comprado un perfume costosísimo, traído del norte de la India, de unas estivaciones, montañas, llamada Nepal, de ahí un perfume costosísimo llamado Nardostachi Hatamansi. Toman el árbol, le cortan la raíz, exprimen la raíz y de ahí sacan el zumo, y de ese zumo entonces el perfume de nardo. De ahí el nombre Nardostachi, el nombre del árbol, Hatamansi. Bueno, el tema es que esta mujer, que había perdido a sus padres cuando apenas tenía 13 años, posteriormente violada por su tío Simón, a quien Jesús había curado de la lepra, capítulo 7, 36 de Lucas. Jesús saca de ella 7 demonios. Y yo siempre me pregunto, bueno, explíqueme esto. Pero a María se le manifestaban los demonios, como muchas veces hay manifestaciones demoníacas. No sé cuántos de ustedes han visto manifestaciones demoníacas. ¿Lo han visto? Una persona endemoniada. ¿Lo han visto? Un espectáculo deprimente. Pero a María se le manifestaban los demonios como se le manifiesta a unas personas hoy en día. Y estas mujeres que andaban con Jesús, Jesús también le sacó demonios porque se le manifestaban los demonios. O eran mujeres que tenían demonios por su estilo de vida. Eran mujeres. Quiero que sepan una cosa. El judaísmo es una religión nacional. Ellas eran practicantes del judaísmo. ¿Quieren una cosa? Esas mujeres guardaban el sábado. Esas mujeres no comían cerdo. Esas mujeres no bebían café. Porque esas mujeres eran adventistas. Eran judías. Sus nombres estaban en los libros del templo de Jerusalén. Pueden haber hermanos en la iglesia también que tengan influencia demoníaca, aunque sencillamente vengan a la iglesia tranquilos y hasta prediquen. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un ángel de la guardia. ¿Cuánto creen eso? ¿Creen ustedes que Satanás también ha designado demonios exclusivamente para algunos miembros de la iglesia? Para todos los mortales. Y en el caso de algunos, y aquí voy a un tema muy interesante, el endemoniado gadareno, hermano. Ese no tenía un solo demonio. ¿Cuántos demonios tenía? Legiones. Por eso cuando habla con Jesús el demonio le dice, Hijo de Dios.
Hijo del Altísimo. Satanás, por supuesto, se lo puso en duda en el desierto. Si era hijo de Dios, ya no había para dónde coger. Se lo reconoció. Este era un demonio. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos ¿qué? Cuando Jesús se dispone, Él le dice, no me mande a dónde, hermanos. Al abismo. ¿No me mande a dónde? Al abismo. Escuchen lo que le voy a decir. ¿El abismo es un lugar físico? ¿El abismo es un lugar físico? ¿Es un lugar que está en Rusia? ¿Qué es el abismo? ¿Dónde está? ¿El abismo es una condición o es un lugar? Siempre he creído que el abismo es una condición. Pero si el abismo es una condición, entonces ¿qué significa eso? Que mientras él estaba en el cuerpo de un ser humano, ¿no estaba en el abismo? Mientras él estaba en el cuerpo de un ser humano, estaba en el Edén. Estaba en la gloria. No me saques de este cuerpo, no me envíe al abismo. Para yo no estar en el abismo, por lo menos mándame otro cuerpo, aunque sea de un animal. Pero necesito estar en un cuerpo. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando usted escucha en hora de la mañana que un gallo canta, que una gallina croa, que un pollito pía, que un burro rebuzna, es así, ¿verdad? Y los caballos relinchan. Cuando usted escucha el canto de un ave, usted y yo estamos escuchando simples sonidos. Pero no, un gallo no está emitiendo un sonido. Quiero que entendamos eso. Ni una gallina, ni una ballena, ni un delfín. Hace poco, unos expertos en sonido en Houston tomaron un equipo y lo conectaron con un telescopio, para que el telescopio, más allá de que su función es observar, lo conectaran con un radar de la Tierra para que pueda escuchar los sonidos de la naturaleza sin la participación de los seres humanos. Ahí no hay música de la Tierra creada por el hombre, ahí no hay nada, solamente era tomar los sonidos de todo lo que existe que no haya sido hecho por el hombre, incluyendo el sonido del mismo planeta. Porque déjeme decirles que también los planetas y las estrellas tienen sus propios sonidos. El libro de Salmo dice que las estrellas del alba adoran a Dios. ¿Saben ustedes lo que llegaron? A la conclusión perfecta a la que llegaron, hermanos. Sencillo, increíble. Que escuchar todos los sonidos al mismo tiempo, cuando lo escucharon todos, lo recogieron todo, el de la ballena, el del delfín, el del gallo, la gallina, todos los sonidos de la naturaleza, era una sinfonía perfecta. Como que cuando el gallo canta, no está cantando, sino que está emitiendo el sonido que a él le corresponde. Cuando hay un ave que está cantando, ella lo que está emitiendo, ¿qué cosa, hermano? El sonido que a ella le toca en esta gran orquesta universal, en esta sinfonía o en esta sinfónica. Usted y yo lo escuchamos como un sonido, pero los demonios no. Ellos saben que ese sonido lo que está haciendo es adorando ¿a quién? Al Dios Altísimo, a Cristo Jesús. Y ellos están escuchando ese himno constante, y para ellos no estar en este abismo que es la tierra, entonces piden estar por lo menos en el cuerpo de ¿qué? De los cerdos. ¿Nos tienen miedo a nosotros los demonios? Quiero ir concluyendo con esto. ¿No tienen miedo a nosotros los demonios? Dos preguntas. ¿No tienen miedo a nosotros los demonios? Y número dos, ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios a nosotros con relación a estos grandes enemigos que tenemos? Vamos a responder la primera pregunta. Palabras de vida del gran maestro. Hay un texto ahí que quiero que ustedes subrayen. Bueno, no lo subrayen. Tomen nota porque dudo que hayamos traído ese libro aquí a la iglesia hoy. Palabras de vida del gran maestro, página 127, segundo párrafo. ¿Qué dice? Lo voy a decir despacio para que ustedes tomen cada palabra. A los hijos de Dios que se esfuerzan por conformar su carácter con la imagen de Cristo, Dios le otorgará algo del tesoro celestial. A los seres humanos que se esfuerzan por conformar su carácter con la imagen de Cristo, Dios le otorgará algo del tesoro celestial. Una excelencia de poder que lo va a colocar por encima de ángeles que no han caído.
no solamente podemos llegar a ser más poderosos que un demonio, podemos llegar a ser más poderosos que un ángel que no ha caído. Ahí es donde está el secreto de por qué Satanás llegó a irarse contra Cristo Jesús. No había sido invitado a la gran obra universal de Dios, de crear a un ser inigualable, donde su ADN estaría precisamente en ese ser. Eso es lo que somos nosotros. A los seres humanos que se esfuerzan por conformar su carácter con la imagen de Cristo, a Dios le otorgará algo del tesoro celestial. ¿Puede un ser humano, hermano, llegar a ser más poderoso que un ángel? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo levantara a un muerto con la sombra? ¿Cómo es posible que un hijo de Dios que fallece cuando lo sepultan su cuerpo toca los huesos de alguien que había fallecido hace muchos años, y solamente por eso el cuerpo de un hijo de Dios como era Eliseo tocó los huesos de un fallecido durante muchos años, y los huesos comenzaron a tomar ¿qué cosa? Vida. ¿Cómo es posible que yo esté aquí predicando? Hay una persona al frente de la iglesia que tiene coronavirus y de repente viene alguien huyendo y dice: Rafael, ¿me permite acercarte el sudor? Perfecto, lo puede hacer. Me seca el sudor y sale a la casa del frente, le coloca el pañuelo lleno de sudor a la persona que está enferma con cáncer, con cualquier enfermedad, y la persona se cura. Eso hacían en la ciudad de Éfeso, capítulo 20, el libro de Hechos, con el apóstol Pablo. Mientras Pablo predicaba, ellos eran capaces de secarle el sudor a Pablo para salir con el pañuelo a colocárselo a las personas que tienen lepra. En la África subsahariana, cuando los familiares de David Levington, inglés, fueron a buscarlo porque ya tenía muchos años que se había ido, no había regresado, y entonces dijeron: vamos al África a ver dónde está ese muchacho médico que dijo que cuando terminara la universidad se iba a dedicar al evangelio. Y fueron a buscarlo. Evidentemente ya hacía muchos años, por supuesto que había fallecido. Llegaron a una aldea, y cuando comenzaron a predicar acerca de Cristo Jesús, mientras predican y predican y predican, los aldeanos están confundidos porque los predicadores dicen que Cristo viene pronto. Y que Cristo viene pronto. Hasta que uno que ya no soportaba más le dice: pero ¿cómo que viene pronto? Nosotros no entendemos eso. Ya Cristo vino. Incluso vivía aquí con nosotros. Falleció. Vengan, vamos a mostrarle dónde nosotros lo sepultamos. Y lo llevaron exactamente al lugar donde estaba sepultado ¿quién? David Levington. ¿Qué pueden decir de nosotros los seres humanos? Nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Somos adventistas. Pero somos adventistas de poder. ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo para eso? No, cuidado. Dice la sierva de Dios: resplandece sobre nosotros una luz superior que la que iluminó a nuestros primeros padres. No podemos ser bendecidos por Dios. Escuchen bien. No podemos ser bendecidos por Dios hasta que no seamos capaces de hacer lo que hicieron nuestros primeros padres. Porque lo que hicieron nuestros primeros padres lo hicieron con el derramamiento del Espíritu Santo, que todavía está a nuestra disposición. Y solo cuando seamos capaces de hacer lo que ellos fueron capaces de hacer, entonces vendrá sobre nosotros una porción superior del Espíritu Santo. No es que vendrá una porción superior para que seamos capaces de hacer eso. Es que necesitamos ser capaces de hacer eso para que se derrame el Espíritu Santo. Por eso concluyo, hermanos, con la cita que encontramos en el libro de Efesios capítulo 6. El apóstol Pablo, consciente el apóstol Pablo de todo esto. Quiero dejarle esta cita para que la lleven a sus hogares. Por lo demás, hermanos, capítulo 6, versículo 10, el libro de Efesios: fortaleceos en el Señor y del poder de su fuerza. Vestíos ¿de qué cosa? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Entonces, hermanos, yo creo que debemos estar conscientes
de lo que podemos llegar a ser a través de Cristo Jesús. Debemos pedirle al Señor cada día que nos ayude a entender en el conflicto que nosotros estamos. Todo lo que está pasando aquí en la tierra está siendo transmitido vía satélite para todo el universo. Los mundos ven con mucho interés lo que está pasando con nosotros, pero es importante que nosotros entendamos que así como hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en el infierno por un cristiano que se sale, por un cristiano que se enfría, por un cristiano que peca. Recuerden ustedes, y qué bueno que así somos, qué bueno que así somos, que el Señor es bueno con nosotros. El hecho de que usted peque no significa que el Señor lo abandona. El Señor tiene dos manos y tiene dos tipos de gracia, la gracia salvadora y la gracia perdonadora. Nos perdona de todos nuestros pecados, pero también tiene una gracia disponible para nuestra transformación espiritual. Que Dios los bendiga a todos esta mañana ricamente, hermanos. Y ese texto de que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios debe ser parte de nuestras vidas. Vamos a estar de pie. Y vamos a orar. No sin antes pedirle que Cristo venció sobre todos los demonios y el infierno. Y para que nosotros podamos vencer, para que tengamos la mente de Cristo, dice el Ministerio de Oración, tenemos que vencer como Cristo venció. Entre la M y la M. Entre la multitud y la montaña. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por tu Santo Espíritu. Padre, ¿qué más pedirte en esta ocasión, sino que como mortales y carnales que somos, tú nos transformes cada día en seres espirituales? En seres que entendamos que solamente dependiendo de ti podemos alcanzar la victoria sobre el pecado. Bendice esta congregación, llévanos en paz a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén.